van a tener pues la principal característica de protección, nutrición, respiración, excreción y la producción de hormonas. Vamos a comenzar con el amnios. Esto ya lo hemos visto desde la segunda semana, cuando empieza con el espacio. Ay, no cargan mis imágenes. El amnios sabemos que lo empezamos a ver a partir de la segunda semana, donde entre el epiblasto y el trofoblasto va a haber una cavitación que va a ser la cavidad amniótica, y que posteriormente del epiblasto unas células van a tapizar esta cavidad amniótica para dar lugar a los amnioblastos, que va a ser la membrana amniótica. Y bueno, dentro de esta cavidad amniótica va a estar el líquido amniótico, donde va a estar inmerso el producto durante toda la vida prenatal. En la segunda semana, como les digo, se forma y pues ya les expliqué que es por la cavitación entre el epiblasto y el trofoblasto. Y bueno, cuando el embrión se pliega, que también ya lo vimos, el amnios que está unido a los bordes va a ser arrastrado junto con los pliegues ventromedialmente y va a envolver todo el embrión, quedando unido al nivel del ombligo. Y pues así el amnios va a formar un compartimiento cerrado, donde dentro va a estar el líquido amniótico, que va a estar inmerso el producto en él. Y bueno, cuando se forma el mesodermo esplénico extraembrionario, va a reforzar esta membrana amniótica. Sabemos que ya vimos el proceso de cómo se forma el mesodermo extraembrionario y cómo se forma este celoma extraembrionario, y que pues una membrana de mesodermo extraembrionario, que se llama explácnico, va a tapizar al embrión, y pues eso va a hacer que se refuerce la membrana amniótica. Bueno, el líquido amniótico, el origen al principio de la gestación va a venir de la membrana amniótica y de los tejidos maternos que van a atravesar la vesícula. Y durante la primera mitad de gestación, el líquido tisular que se libera a través de la piel debido a que aún no está queratinizada. Y después, en la segunda mitad del embarazo, la mayor producción de líquido amniótico va a deberse a la orina fetal, que va a ser mayor a 500 mililitros al día. Bueno, en cuanto a cantidad, va a aumentar lentamente. A las 10 semanas hay alrededor de 30 mililitros, a las 20 semanas alrededor de 350, y a las 38 entre 500 y 1000 mililitros. Y bueno, este líquido amniótico se va a estar recambiando debido a que tiene un proceso de circulación y absorción. Entonces se calcula que al cabo de 3 horas cambia en su totalidad y va a ser una velocidad de 500 mililitros por hora. Y va a pasar a circulación materna a través de las membranas amnióticas, y sabemos que el feto es muy importante para su desarrollo, que haya una deglución de este líquido amniótico. Y bueno, la composición de este es 99% agua, y ya de ahí sales orgánicas e inorgánicas, hormonas fetales, maternas, proteínas. Pero pues el 99%, la gran mayoría es agua. Y en la segunda mitad, pues orina fetal. Bueno, importancia de va a proteger al feto de traumatismos porque va a servir como amortiguador. Va a permitir el crecimiento simétrico debido a que este va a impedir la comprensión del feto, y que pues haya movimientos fetales para el buen desarrollo de los miembros. Es una barrera que protege al feto de infecciones y permite el desarrollo normal de los pulmones. Evita la adherencia, como les digo, del amnios al embrión, que esto provocaría una compresión del feto. Va a regular la temperatura, permite el movimiento libre, como les dije, y bueno, una cuña endostática sobre el segmento inferior del útero, que va a ayudar a dilatar el cuello uterino en el parto. Y bueno, en cuanto a alteraciones del amnios, tenemos uno muy conocido que es el síndrome de las bridas amnióticas. Este se va a producir por desgarros de la cubierta interna, o sea, de la cara donde ve el feto, del amnios, que forma bandas de tejido fibroso, y estas bandas se pueden adherir a cualquier parte del feto o al cordón umbilical.
puede provocar alteraciones leves, moderadas o graves. Las leves solo van a dejar señales de su presencia, que se van a llamar anillos de constricción. Las moderadas pueden producir una hipomovilidad que va a hacer que esta región sufra isquemia seguida de necrosis, y pues las graves van a ocurrir en etapas muy tempranas, como en plegamiento, y van a dar lugar a monstruosidades con grandes defectos que van a ser incompatibles con la vida. Y bueno, aquí en una imagen representativa, mm, como les digo, se desgarra tejido de lo que es la membrana amniótica, y pues estas bandas amnióticas pueden apretar dedos, extremidades, y pues es así como se ve. Es uno de los resultados de las fibras amnióticas. Y bueno, en alteraciones en cuanto al líquido amniótico, vamos a tener el oligohidramnios, que oligo pues es poco, como sabemos, y pues nos va a decir que hay una menor cantidad de líquido amniótico, lo que va a causar esta comprensión del feto. Como les digo, si hay menos, pues va a causar esta comprensión del feto, y pues la membrana amniótica puede adherirse a él y da como resultado malformaciones en cuerpo, retraso en la maduración pulmonar, y generalmente es causado por anomalías de las vías urinarias fetales, porque a partir de la segunda mitad de gestación, la mayoría del líquido amniótico se contribuye a la orina fetal. Entonces pues anomalías de las vías urinarias fetales pueden contribuir a que haya oligohidramnios debido a la poca producción. Eh, y hay una secuencia que se llama la secuencia de Potter, que caracteriza por amnios nodoso, múltiples deformaciones fetales, posición anómala de los miembros, que se llama facies de Potter, retraso del crecimiento intrauterino, hipoplasia pulmonar, porque pues al haber poco líquido amniótico, no hay una adecuada deglución de este líquido amniótico, que es muy importante para la maduración pulmonar, y va a provocar insuficiencia respiratoria, que al momento del nacimiento puede llevar a la muerte. Y polidriamnios, que es lo contrario, hay una cantidad excesiva de líquido amniótico, y pues esto puede deberse a alteraciones donde el feto le impidan deglutir el líquido amniótico. O sea, hay buena producción, pero lo que está fallando es que el feto no está deglutiendo correctamente este líquido amniótico por problemas gastrointestinales, como es la atresia esofágica, que sabemos que pues no hay una buena conectividad para que pues se degluta correctamente. Entonces lo regurgita y no hay esta deglución de líquido amniótico, problemas neurológicos como anencefalio, o también una mayor producción de líquido amniótico por alteraciones pulmonares o déficit de la hormona antidiurética. Y también puede deberse a diabetes, incompatibilidad de RH entre madre y feto, y se asocia con trisomías 21, 18 y 13. Tenemos la rotura prematura de membranas. Esta puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, permitiendo la salida crónica de este líquido amniótico, que va a producir un oligohidramnios. Y esto puede causar infección de los anexos embrionarios y del feto o parto prematuro. Y bueno, eso es todo en cuanto a apneas y líquido amniótico. Comenzando con saco vitelino, que también ya lo empezamos a ver. Se forma también en la segunda semana debido al hipoblasto, que va desprenderse células del hipoblasto para formar el endodermo extraembrionario. Y bueno, es el primer órgano hematopoyético. eh, ya lo hemos visto, también vimos a través, lo comentamos, que las células germinales primordiales pues se originan de él, y va a contribuir pues a la formación del intestino. En el plegamiento pues se ve claramente cómo es que contribuye a la formación del intestino. En el mesodermo extraembrionario surgen los islotes sanguíneos, que van a formar las primeras células hematopoyéticas. Como les decía, en el plegamiento, lo que va a ocurrir con el saco vitelino es que va a quedar encerrado formando el intestino primitivo. Por eso es que contribuye en mayor medida al desarrollo de este intestino. El intestino medio queda conectado a través del conducto onfalomesentérico, como lo vemos aquí, y conforme continúa el desarrollo del conducto onfalomesentérico, se va a alargar en dirección distal.
y va a quedar atrapado en el espesor del cordón umbilical. Entonces también contribuye pues al desarrollo del cordón umbilical. Y en su extremo distal va a quedar un pequeño conducto onfalomesentérico, como un receso. En la sexta semana, el conducto onfalomesentérico va a perder este contacto con el intestino medio y va a dejar vasos vitelinos que van a irrigar este intestino medio. Y después de la semana 20, el resto del saco vitelino se observa aún en el cordón umbilical hasta que finalmente ya no se va a identificar este receso. Y bueno, funciones. El saco vitelino del ser humano, en realidad, había leído una vez que no debería llamarse saco vitelino porque no tiene vitelio, que es una característica del desarrollo embriológico de los mamíferos, el vitelio, que contribuye a la nutrición, pero en este caso el saco vitelino del ser humano no se llama así. Entonces, ya vemos, es el primer órgano hematopoyético, que estas células posteriormente van a migrar al hígado y van a contribuye a la formación del intestino y origina las células germinales primordiales. En cuanto a alteraciones del saco vitelino, tenemos el divertículo ileal de Meckel, que es un divertículo que va a tener el ilio, que se puede confundir con apendicitis porque se ve como un apéndice y es un saco ciego, al igual que el apéndice que está en el ilio. Y se presenta en aproximadamente 24% de la población y no siempre va a presentar sintomatología, pero puede infectarse al igual que una apendicitis porque es parecida a un apéndice pero en el ilio y se llama diverticulitis de Meckel. Bueno, vamos a comenzar con alantoides. Bueno, la alantoides se va a originar del saco vitelino, eh, en su parte caudal del saco vitelino y va a contribuir a la formación del uraco que vamos a ver en sistema genitourinario, la vejiga y vasos umbilicales. Se va a formar en la cuarta semana, les digo, va a ser una vaginación caudal del saco vitelino y se va a introducir este al pedículo de fijación, el cual va a formar el cordón umbilical y del mesodermo del alantoides se van a formar los vasos umbilicales. Aquí vemos intestino primitivo, que es saco vitelino, y en la parte caudal, pues vemos aquí que tenemos la alantoides, que es como una evaginación, y pues se va a introducir aquí al tallo de fijación o pedículo de fijación. Y bueno, en el segundo mes la porción intraembrionaria de la alantoides va a degenerar, pero la intraembrionaria va a formar el uraco, que el uraco va a ser importante para comunicar la vejiga urinaria con el cordón umbilical. Como vemos aquí, esto sería en la vida prenatal. Tenemos aquí la vejiga y este que vemos aquí es el uraco, que va a comunicar la vejiga con el cordón umbilical. Pero en la vida postnatal, pues este uraco tiene que sufrir recesión y va a ser un ligamento que va a conectar la vejiga con el ombligo y se va a llamar el ligamento umbilical medio. Alteraciones del alantoides. En el desarrollo del alantoides puede ser que el cordón umbilical tenga solo dos vasos en lugar de tres. Puede ser que solo tenga una arteria en lugar de dos, lo cual puede carecer de importancia clínica, pero se asocia a anormalidades cardíacas y renales. Y si no se oblitera en su totalidad, para formar el uraco puede dar lugar a fístulas o quistes uracales. O sea, en lugar de sufrir una recesión completa aquí y sea totalmente un ligamento, van a quedar quistes o fístulas uracales. Y bueno, el corium es una membrana fetal que va a estar en contacto directo con el útero. Y este va a estar formado por citotrofoblasto y sitiotrofoblasto y mesodermo extraordinario somático. Hay que acordarnos que el mesodermo extraordinario somático es el que está pegado al trofoblasto
y el esplácnico, el que está pegado al embrión. Y igual va a surgir en la segunda semana durante la implantación en el endometrio. Al momento que se establece esta cavidad coriónica, ya sabemos que células de este endodermo extraembrionario se desprenden para formar el mesodermo extraembrionario, sufre una cavitación y se establece el celoma extraembrionario. En ese momento en que se estableció el celoma extraembrionario, se ya queda conformada la membrana coriónica que vemos aquí, el corio. Y bueno, de esta corión, de esta membrana coriónica, van a surgir las vellosidades coriónicas. Al final de la segunda semana, en la superficie de este saco coriónico, las células van a empezar a formar cúmulos que se van a proyectar hacia el sitio trofoblasto y a eso se van a denominar las vellosidades coriónicas. Vamos a tener vellosidades coriónicas primarias, secundarias y terciarias. En las primarias se va a formar por la proliferación, como les acabo de decir, del citotrofoblasto, que va a ser como una invaginación hacia el sincitio trofoblasto bajo la inducción del mesodermo extraembrionario somático. Y en primarias, esperen, estábamos en que las vellosidades coriónicas primarias van a estar formadas solo por sincitio trofoblasto y citotrofoblasto. Después vamos a tener las vellosidades coriónicas secundarias. En estas ya va a aparecer un centro de mesénquima que va a provenir del mesodermo extraembrionario somático. Y finalmente las terciarias, la diferencia en estas es que vamos a ver vasos sanguíneos coriónicos y se establece el intercambio de la sangre materna en la red lacunar que va a bañar estas vellosidades coriónicas. Entonces, al momento en que las vellosidades coriónicas se vuelven terciarias y aparecen sus vasos sanguíneos, en ese momento es cuando comienza este intercambio de sangre. Y bueno, en la quinta semana las vellosidades coriónicas van a cubrir todo el corión, como vemos aquí, van a estar cubriendo todo el corión. Y entre la quinta y la octava semana las vellosidades terciarias que están en contacto con la decidua capsular. Ahí está, en la quinta y la octava semana, estas vellosidades terciarias que van a estar en contacto con la decidua capsular, se reduce su riego y se degenera formando un área lisa que se va a llamar el corión liso. Y la que va a estar en contacto con la decidua basal va a aumentar, al contrario, y se va a ramificar formando el corión velloso o frondoso, que va a constituir la porción fetal de la placenta. Aquí vemos el corión liso, y esa parte va a estar en contacto con la decidua capsular y el corión frondoso que va a estar en contacto con la decidua basal. Y bueno, como consecuencia del incremento del líquido amniótico, la cavidad amniótica va a aumentar, va a crecer y este espacio coriónico que veíamos ya no se va a poder apreciar. Y hacia la octava semana, el apnios va a entrar en contacto con lo que es el corio, formando la membrana amniocoriónica. Cuando hablamos de una membrana amniocoriónica, nos referimos al corión liso. Aquí vemos bien el corión liso y aquí el corión frondoso que está del lado de la decidua basal y el corión liso que está del lado de la decidua capsular. Y bueno, finalmente la decidua capsular se va a desintegrar y se une con la membrana amniocoriónica y estas se van a unir con la decidua parietal. Y esta última va a formar una membrana que es la que se va a romper durante el parto. Aquí la vemos, esta sería la membrana amniótica, después tenemos la coriónica, la decidua capsular y la decidua parietal, y todas estas se van a fusionar, van a crear una sola membrana, y esta se va a romper durante el parto, que es lo que llamamos la ruptura de la fuente. Y bueno, comenzando con placenta, va a ser el encargado principal de realizar este intercambio entre la sangre materna y la del embrión. Mide alrededor de 20 centímetros de diámetro, 3 centímetros de grosor y pesa entre 500 y 600 gramos. Vamos a tener dos caras, la cara materna y la cara fetal. La cara materna va a estar en contacto con el útero, con la decidua basal, y su superficie va a ser irregular
por la presencia de unas elevaciones que se van a llamar cotiledones. Van a haber alrededor de 15 a 20 cotiledones y van a estar cubiertas por una capa delgada de decidua basal y se forman estos cotiledones debido a que la decidua va a formar unos tabiques, que se van a ver tabiques deciduales. Aquí vemos la placenta, la imagen, misma imagen que les mostré hace rato. Ay, no, ¿dónde está mi cara? Mm, según yo sí les había puesto una diapositiva de la cara fetal de la placenta, pero no la encuentro. Pero bueno, la cara fetal de la placenta, por aquí debe haber una imagen, es esta, es donde vemos los vasos coriónicos, cómo se ramifican y se forman para entrar dentro del cordón umbilical, donde van a estar pues dos arterias y una vena. Y pues esta parte es lisa, no tiene cotiledones y pues es la cara hacia el feto, hacia el embrión feto. Pues la distinguimos por los vasos coriónicos y porque ahí está el cordón umbilical. Y bueno, el desarrollo y estructuras de la placenta. Eh, Va a tener una placa que se llama citotrofoblástica. Esta placa citotrofoblástica se desarrolla debido a que las células citotrofoblásticas van a entrar en contacto con la decidua basal. Esto se puede porque penetra la capa del sincitotrofoblasto, que esta sí está unida a la decidua basal. Entonces, el citotrofoblasto penetra esta capa del sincitotrofoblasto para estar en contacto con la decidua basal. Y estas células citotrofoblásticas que están en contacto con la decidua basal, la vamos a llamar placa citotrofoblástica. Bueno, luego los tabiques placentarios, que son los que van a dar lugar a la forma de los cotiledones. Estos van a surgir de la decidua basal y se van a proyectar hacia el interior de la placenta y la van a dividir en los llamados cotiledones, que van a ser estas elevaciones, y cada uno va a contener de 2 a 3 vellosidades. Bueno, la placa coriónica es la misma que la cara fetal de la placenta. Va a estar constituida por mesodermo extraembriosomático, citoplasma y citoplasma, y por la placa coriónica van a discurrir estos vasos coriónicos que van a conectar en los vasos umbilicales con las vellosidades coriónicas. A esta placa se une el cordón umbilical, como les digo. Para distinguir la cara fetal de la placenta, pues vamos a ver el cordón umbilical y estos vasos coriónicos. Entonces, todo esto es la placa coriónica. Y bueno, las vellosidades coriónicas que ya vimos hace rato, primarias, secundarias y terciarias. Y las terciarias se van a dividir en dos tipos, de anclaje y flotantes. Las de anclaje van a estar fijadas a la decidua basal y las flotantes van a estar libres. Las flotantes van a estar aquí entre los espacios intervellosos que van a estar llenos de sangre y van a originar las lagunas lacunares que se fusionaron. Serían las flotantes que vemos aquí. Y pues las de anclaje es el tallo, digámoslo así, que la une. Y es por eso que la placenta es hemocorial, porque no hay un contacto directo de sangre materna con fetal. Sí puede haber, debido a que puede haber unas fugas, unas rupturas por ahí de la membrana placentaria, o sea, unas fugas, pero mínimas, pero no es lo normalmente fisiológico que haya una mezcla entre sangre materna y fetal. Eso no ocurre. Y bueno, como vemos aquí, tenemos los vasos coriónicos que dentro de las vellosidades coriónicas van a formar una red capilar. Vamos a comenzar con la circulación placentaria materna. La sangre materna va a atravesar la placa citotrofoblástica a partir de las arterias endometriales que se van a encontrar estas en la decidua basal, ya sabemos, y esta sangre llega al espacio intervelloso que vemos aquí, y el flujo va a depender de la presión sistólica de la sangre. Después de que hubo este intercambio de gases y nutrientes y de otros componentes que vamos a ver más adelante, la sangre materna va a regresar a través de las venas endometriales a la circulación materna. En el espacio intervelloso
siempre va a haber aproximadamente 150 mililitros de sangre que se van a cambiar de 3 a 4 veces por minuto. Y no es lo mismo la membrana placentaria a la placenta. La membrana placentaria es la propia membrana que es el límite entre la sangre materna y la sangre. Podemos apreciar después de la 20 semana, más o menos, porque antes sabemos que las vellosidades crónicas están formadas por citotropoblasto, citotrofoblasto, los vasos y el tejido conectivo, el centro de mesénquima. Pero después de la 20 semana vamos a perder el citotrofoblasto. El citotrofoblasto va a desaparecer y vamos a tener solo sin citotrofoblasto los vasos sanguíneos y el tejido conjuntivo. Entonces, la membrana placentaria comprende sincitio trofoblasto y endotelio de los vasos sanguíneos, tanto maternos como fetales. Comenzando con las fusiones, vamos a tener difusión simple, facilitada, transporte activo y la pinocitosis, que pues igual ya sabemos cómo funcionan estas. En las simples gases, agua, lípidos, urea. Y la facilitada es por proteínas transportadoras y el transporte activo también ya sabemos cómo funciona. La pinocitosis también que va a ser medida por receptores. Comenzando con los gases, pues los dos principales va a ser el oxígeno de la madre y el CO2 del feto, que pues van a hacer este intercambio parecido a lo que ocurre en los alvéolos, pero pues en este caso va a ser la membrana placentaria, el límite, y pues la madre va a darle, digamos, el oxígeno al feto, a la sangre fetal, y el feto, el CO2 a la sangre materna. Esto sin mezclarse, solo por difusión simple. Y también puede transportarse en el feto otros gases nocivos, como son los anestésicos, inhalados, solventes, monóxido de carbono, y pues estos gases ya van a ser nocivos para el feto. Nutrientes, estos se transportan también por difusión simple, como agua, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, y el hierro se va a transportar unido a la transferrina. En electrolitos tenemos sodio, calcio y potasio y cloro. Y se transporta muy activamente en el feto, de modo que un desequilibrio hidroelectrolítico, perdón, en la madre, pues también se va a ver reflejado en el feto. También hay un transporte de hormonas, como las hormonas tiroideas maternas, que van a ser muy importantes en el sistema nervioso central del feto en el primer trimestre, perdón. Y estas van a pasar sin dificultad. Las hormonas de naturaleza proteica tienen un transporte mediado por receptores y la insulina no se va a transportar hasta el final del embarazo en mínimas cantidades, no contribuye mucho. Anticuerpos maternos también van a atravesar esta membrana placentaria y le van a conferir inmunidad al feto o embrión, principalmente la inmunoglobulina G es la única que se transporta y lo protege de enfermedades como la difteria, el sarampión, aunque no lo protege de otras enfermedades también. Productos de desecho, obviamente del feto hacia la madre, como urea, ácido úrico, bilirrubina, fármacos y drogas. También esto depende de la naturaleza del fármaco o la droga, pero la mayoría atraviesan la membrana placentaria por difusión simple. Otros fármacos, como los parecidos aminoácidos, se transportan con mayor dificultad. Les digo, depende de la naturaleza química del fármaco o la droga. Sustancias tóxicas como metales pesados, monóxido de carbono, solventes, alcohol, nicotina, anestésicos, dióxido de sulfuro y ozono, que la mayoría son perjudiciales, también se transportan a través de esta membrana. Y agentes infecciosos, algunos, no todos, viruela, VIH, citomegalovirus,
herpes simple, varicela, zóster, parvovirus B19, toxoplasma gondii, treponema pallidum y Mycobacterium tuberculosis sí atraviesan esta membrana placentaria. Vamos a ver también más adelante em, cómo es que pueden dañar, pueden tener un efecto teratógeno debido a la etapa en la que se encuentra el embrión feto. Ujú. Y bueno, otra de sus funciones, aparte del transporte de sustancias, es la síntesis de hormonas, especialmente el sincitio trofoblasto, es el que sintetiza hormonas proteicas y esteroideas. Vamos a comenzar con la que es más popular para la detección de un embarazo, la gonadotropina coriónica humana, que el sincitio trofoblasto la empieza a producir desde la segunda semana. Al momento de su invasión para la implantación, empieza a producir esta hormona que su función es mantener el cuerpo lúteo para que siga manteniendo esta eh, producción de estrógenos y progesterona, que es muy importante para que el endometrio esté en buenas condiciones para la implantación y va a alcanzar su máximo esplendor en la octava semana y va reduciendo su concentración debido ya que al final del tercer mes la placenta es la que se va a encargar de secretar estos estrógenos y progesterona y ya no va a ser necesario el cuerpo lúteo va a involucionar y bueno, la progesterona, como les digo, la placenta lo empieza a producir. Es un esteroide que se sintetiza en la placenta a partir de las 9 a 12 semanas. Ayuda a mantener el desarrollo del endometrio y va a inhibir las contracciones del músculo liso para evitar un parto prematuro.